Hola amigos, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hablar de un circuito muy básico que es el divisor de voltaje resistivo. Como su nombre implica, se utiliza para dividir un voltaje utilizando resistencias. También existen divisores de voltaje capacitivos y divisores de voltaje inductivos. Esos también los veremos en próximos videos. Por lo pronto vamos a explicar y analizar este circuito. Este video es patrocinado por JLC PCB. JLC PCB es una compañía que hace placas de circuito de excelente calidad a un precio inmejorable. Puedes ordenar tus placas en minutos. Después de registrarte, sube tus archivos Gerber, selecciona las propiedades de la placa, selecciona el método de pago y finaliza tu orden. El mejor precio y calidad para todas tus necesidades de placas de circuito. Aquí tenemos el esquema del divisor de voltaje. Es tan simple como dos resistencias en serie a las cuales aplicamos un voltaje de entrada VI y tenemos la conexión a tierra o negativo. En estas circunstancias, la caída de voltaje en este punto, es decir, de la segunda resistencia, será este valor. Es decir, el voltaje de salida será el voltaje de entrada multiplicado por esta fracción que depende de los valores de las resistencias. De manera que, escogiendo los valores de R1 y R2, nosotros podemos dividir el voltaje de entrada en cualesquiera fracciones que deseemos. Por ejemplo, podríamos tener 10 volts a la entrada y obtener aquí un voltaje de 2 volts, por ejemplo, que sería la caída en R2. Por supuesto, los 8 volts restantes serán la caída de voltaje en la resistencia 1. ¿Cómo se llega a esa ecuación? Es muy simple. Partimos de la ley de Ohm, voltaje igual a intensidad por resistencia. Nuestro voltaje total es el voltaje de entrada VI y la resistencia total será la suma de las dos resistencias. La corriente es la misma en ambas ya que están en serie. De esta fórmula podemos despejar para la corriente y obtenemos este resultado. Esta será la corriente que circula tanto por R1 como por R2. Ahora bien, de nuevo aplicamos la ley de Ohm para encontrar el voltaje 1 en la resistencia 1. Será intensidad por resistencia 1 y obtenemos este valor. Y el voltaje 2 en la resistencia 2, que es el que llamamos nuestro voltaje de salida, es I por R2 y obtenemos este valor, que es el que dimos inicialmente. Por supuesto, si checamos la suma de ambos voltajes, la caída de voltaje en las dos resistencias, realizamos la suma y después de hacer esta suma de fracciones podemos verificar que es igual al voltaje aplicado, tal como esperamos. Aquí está nuestro divisor, súper simple de armar en el protoboard. Esta es nuestra entrada de voltaje y aquí tenemos la salida, R1 y R2. Ahora vamos a medir sus valores con el multímetro para hacer el cálculo. R1 mide 5.54 kiloohms y R2 1.009. Aquí está la fórmula que vimos anteriormente para el voltaje de salida y si utilizamos un voltaje de entrada de 10 volts con los valores de R1 y R2 que recién medimos, debemos de obtener 1.54 volts como voltaje de salida. Vamos a checar con el multímetro. Aplicamos 10 volts al divisor y vamos a medir el voltaje de salida. Y vemos que efectivamente es de 1.54 volts. Este, por supuesto, es el voltaje en la resistencia 2. Vamos a medirlo directamente. Ahí está. Y el resto del voltaje
se encuentra en la resistencia 1. Estos circuitos divisores de voltaje tienen múltiples aplicaciones. Por ejemplo, es la manera en que están diseñadas las sondas para medir alto voltaje. Los multímetros comunes normalmente miden hasta 600 volts, pero si queremos medir más que eso, no podemos utilizarlos. Sin embargo, podríamos diseñar nuestro divisor de voltaje para que el voltaje de salida sea un 10% del voltaje aplicado. De manera que si medimos, por ejemplo, 80 volts, sabremos que tenemos un voltaje real de 800 volts. Sin embargo, en todas las aplicaciones son siempre de baja potencia, es decir, no podemos pedirle mucha corriente a estos circuitos. Resultan imprácticos. La razón es la siguiente. Supongamos que tenemos una batería de 12 volts, pero nosotros necesitamos tener 6 volts con una corriente de 1 ampere. Entonces podríamos pensar en hacer un divisor de voltaje con dos resistencias de 6 ohms. De manera que la corriente sea, usando la ley de Ohm, voltaje entre resistencia 12 volts entre 12 ohms totales nos daría 1 ampere. Y dado que las resistencias son iguales, el voltaje se divide por igual entre ambas. Así que a la salida del divisor tendríamos 6 volts y 1 ampere, que es lo que requerimos. Sin embargo, si calculamos la potencia que disipa este circuito, incluso sin tener ninguna carga, vemos que es la siguiente. La potencia es intensidad al cuadrado por resistencia. Tenemos 1 ampere y 12 ohms, lo cual nos da 12 watts. 12 watts que estamos desperdiciando aún sin tener conectada ninguna carga. Por esta razón, este tipo de circuitos no se utilizan para aplicaciones de potencia. Existen formas más eficientes de disminuir el voltaje. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan encontrado este video interesante y que les sea de utilidad. Hasta la próxima.